Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz presentadas por Mau Espinosa. Dirigiendo con visión, desatando liderazgo estratégico. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Mau Espinosa y esto es G20 News World, donde el análisis y los comentarios de la industria automotriz siempre son desde la perspectiva del distribuidor. En los próximos minutos voy a tratar de desmenuzar uno de los temas más importantes para cualquier gerente, director o dueño en una agencia automotriz el día de hoy. Y es la disciplina como sistema de liderazgo. Es algo que vengo trabajando con muchos distribuidores, con muchos de ustedes, en muchas agencias, cuando la resiliencia debe ser la capacidad de ejecución, inspirado completamente en el artículo que les envié esta semana, la semana pasada, en estos días. Si reciben nuestros artículos es porque están en un G20, si no los pueden buscar en cualquiera de nuestras plataformas. Y yo creo que es un artículo que causó muy buena respuesta y trae temas interesantes ahí. Vamos a ir línea por línea transformando lo que ahí se propone en práctica viva y aplicable. Si aún no te has suscrito, por supuesto que este es un excelente momento para suscribirte. Dale clic al botón que encuentras ahí. Compártelo con alguien que también creas tú que liderar es construir y no improvisar. Comenzamos. Las emociones cambian. El propósito de tu negocio no debería. Uno de los errores más comunes de los líderes es confundir el estado de ánimo con la disciplina. Lo vemos todo el tiempo. El entusiasmo del día, el miedo por un mal cierre, el cansancio tras una jornada larga, las discusiones que se dan en las salas de juntas, en las salas de exhibición, el cliente que se fue, etc. Todo lo que hay. Todas esas emociones pueden parecer justificaciones o tener causas reales para actuar. Pero la realidad es que no son guías confiables. Las emociones cambian. La disciplina, por otro lado, construye. El propósito se sostiene y se mantiene. ¿Y qué es la disciplina? Ojo, lo primero que tenemos que entender con la disciplina es que la disciplina no es rigidez. Hay mucha gente que cree que la disciplina tiene que ser rígida. No, la disciplina es constancia con dirección. Está en un sistema que funcione incluso en estos días malos. Porque las agencias, los días malos llegan, se dan, persisten. Hay más días malos que días buenos. ¿Okay? Clientes molestos, partes que no llegan, cierres que no caen, desesperaciones, frustraciones. Entonces, por eso la pregunta no es ¿cómo me siento hoy?, sino ¿qué debe de pasar hoy para que el negocio funcione aunque me sienta mal? Otra vez, ¿qué debe de pasar hoy para que el negocio funcione aun cuando mi estado de ánimo no sea el más adecuado? Entonces, esto, una junta la semana pasada, en el artículo también lo puse. Hay una frase que dijo Aristóteles, obviamente hace muchísimos años, por supuesto. Y el quote o la cita dice: el pensamiento condiciona la acción. La acción repetida forma el comportamiento. El comportamiento repetido genera el hábito. Y el hábito moldea el carácter. Al final, el carácter determina el destino. Vamos a trasladarlo a una agencia. El pensamiento es la intención del director. ¿A dónde quiere ir el director? Entonces, el pensamiento condiciona la acción. Pensamiento, intención del director. La acción es lo que ejecuta el gerente. Entonces, la acción repetida forma el comportamiento. El hábito es la rutina operativa del equipo. Entonces, el pensamiento que condiciona la acción, el director condiciona al gerente. El gerente, en acciones repetitivas, genera ese comportamiento, entre paréntesis, cultura de la empresa. Porque ese comportamiento, esa cultura, genera lo que el equipo hace, que es el hábito. Y este carácter, o el hábito moldea el carácter, es lo que le da fuerza a nuestra cultura. Y el destino es la rentabilidad de nuestro negocio, ¿no? Entonces,
No tendríamos por qué no trabajar en estos 4 elementos que tenemos. Cuando trabajamos desde el estado de ánimo o desde la presión del día, sin sistemas que contengan ni hábitos que dirijan, lo único que estamos moldeando es la improvisación. Reacción, 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 reacción de forma constante. Cuando lo que tenemos que tener es un sistema que nos diga de forma constante lo que se tiene que hacer todos los días, por qué se tiene que hacer, cuál es el sentido, cuál es el propósito, cuál es la táctica. Acuérdense que táctica es acción con propósito. Uno de los grandes retos del liderazgo es construir organizaciones que no dependan del talento individual, sino de sistemas robustos, de cultura viva, de procesos funcionales. Lo vemos todo el día en cualquier tipo de equipos deportivos que contratan y cambian a directores técnicos. Podemos hablar de fútbol, el estilo del juego del Real Madrid, del Barcelona, del Bayern Múnich, en fin, del PSG, de los grandes equipos de fútbol. Tienen un estilo definido, tienen una cultura definida, y al que traen como director técnico, lo que tiene que hacer es pulir, mejorar, hacer que ese sistema siga dando los resultados que da. Pero no viene a cambiar, no viene a hacer cosas de inicio. En nuestra empresa debería ser lo mismo. Si nosotros tenemos ya identificado cuáles son nuestros sistemas, cuál es la cultura viva que tenemos, cuáles son esos procesos funcionales, el carisma del gerente hace que esto crezca o se desvanezca. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿En qué deberíamos estar trabajando? Hoy deberíamos tener rutas críticas diarias. No nada más tu ruta crítica del mes, no nada más tu ruta crítica de la semana. Hoy necesitamos la ruta crítica diaria de cada uno de tus gentes, que sepan qué es lo que tiene que hacer. Y muchos me dicen, ya tenemos en el CRM le da la agenda al vendedor. Esa no es una ruta crítica. La ruta crítica es con qué clientes va a trabajar hoy, qué es lo que necesita hacer hoy, qué es lo que espero de él hoy y cómo construye para mañana. Y ese mañana cómo construye para pasado mañana. Formatología útil. Que los formatos que utilizamos tengan utilidad operativa de decisión diaria, no de decisión dentro de 45 días cuando revise el fin del mes. Al final del día, ¿cómo tomo mis decisiones? Como gerente en cada una de las líneas jerárquicas, que en estas rutas críticas deben de estar marcado claramente por dónde va, dónde tomamos decisiones. Procesos orientados a ejecutar. Todos los procesos que tenemos, operativos y administrativos, son para la ejecución. Y eso hace que empecemos a tener una cultura observable. Es decir, mi gente tiene que estar volteando a ver qué es lo que se dice, qué es lo que se hace. La cultura no es la que decimos en las juntas, es la que hacemos cuando nadie nos está viendo. Y esto, ejecución, lo que estamos tratando de decir aquí es que ejecución no es hacer, es liderar el hacer. Larry Bossidy, seguramente lo han oído hablar a él con su libro Execution, dice: la ejecución no es simplemente hacer que las cosas pasen, es una disciplina sistemática donde el líder está presente, observa, pregunta y exige. Es decir, no basta con decirle al equipo qué hacer, hay que construir el entorno donde eso sea posible y sea medible. Un gerente eficaz es un arquitecto, define lo que debe de suceder, provee los recursos, remueve los obstáculos, mide, exige. Punto. Ese es el trabajo de mi gerente eficaz. Entonces tenemos que voltear a ver hábitos, no héroes. Hábitos, no héroes. No tenemos por qué estar buscando héroes en nuestras organizaciones. Generemos hábitos. La gran batalla está en el día a día. El artículo, les invito a que lo lean una vez más, dice: la clave está en convertir el trabajo bien hecho en un hábito colectivo, no en una excepción motivada por presión o crisis. ¿A qué me refiero con esto? En tu misma agencia. En tu misma agencia seguramente lo ves que cuando empiezas a poner un poco de presión se dan ciertos resultados. La pregunta es: ¿por qué requerimos esa presión? ¿Por qué lo trabajamos eso como una excepción?
¿Por qué no lo vemos un hábito? ¿Por qué no lo vemos parte de nuestro sistema, parte de nuestra cultura? Porque la gran mayoría de las veces estamos dependiendo de que nuestro gerente haga lo que tiene que hacer. Y entonces el gerente que empieza a ir de un lado al otro no tiene una guía eficaz. Y no es que el gerente haga las cosas mal, ojo, no es lo mismo hacer algo mal que no dar resultados. No es lo mismo. Yo puedo hacer las cosas bien y no dar resultados, es decir, lo hago lo mejor posible. Pero si no tenemos una guía estructurada, una estrategia estructurada, una lógica de lo que estamos buscando con los pasos que estamos dando todos los días, encaminado a ciertos resultados que estamos buscando, entonces esto empieza a generar distanciamiento entre lo planeado, lo esperado y los resultados. Y por eso es que se da la crisis. Miren, me ha tocado platicar con algunos de ustedes, seguramente, y vienen las frustraciones al final del mes cuando decimos que cumplimos metas. No, cumpliste ventas, pero no cumpliste metas, porque la meta es la financiera, es el resultado. Al final pude haber cumplido mis metas, pero si mi resultado financiero no se está dando, entonces parecería que estamos estancados y se vuelve una frustración, porque unos hablamos un idioma y otros hablamos otro idioma. Y aquí es donde el liderazgo adaptativo entra fuerte. El entorno cambia, el cliente cambia, la tecnología cambia, pero el hábito bien instalado se adapta y sigue operando. Por eso, como gerentes, no es el que grita más fuerte o el que da mejores discursos, es el que liderea desde la constancia, con claridad táctica y resiliencia emocional. Entonces, yo lo que estoy buscando son gerentes que los hagamos crecer en disciplina, en constancia, en ser claros tácticamente. ¿Y a qué me refiero con ser claros tácticamente? Tácticas son acciones con propósito, que las acciones que está haciendo cada una de las gentes de mi equipo tenga un propósito perfectamente claro al resultado que estoy buscando y que está buscando el ejecutivo también en su trabajo, porque él trabaja para resultados propios también. Ella viene a la agencia para poder crecer en su vida personal también. Entonces deben de tener esa claridad táctica tanto interna como externa, interna hacia ellos, externa hacia la empresa. Y esto empieza a generar también una resiliencia emocional muy fuerte. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que sería algo que nos dice David Marquet en el liderazgo que empodera, ¿okay? Del mando al sistema. David Marquet, excomandante de submarinos, cambió su estilo de liderazgo cuando entendió que su tripulación no necesitaba más órdenes, necesitaba control sobre sus decisiones. Y él propone algo que es bien interesante, dice: no muevas información a autoridad, mueve la autoridad en información. Es decir, no centralices el poder, centraliza el criterio, capacita, observa, da contexto, permite que la decisión emerja desde lo que está más cerca del problema. Eso es parte de lo que hablamos como liderazgo adaptativo. Luego, si lo vemos por otro lado, resiliencia real. ¿Qué es la resiliencia real? Hablamos mucho de resiliencia siempre que empezamos a tener ciertos problemas o ciertas adversidades. Adversidad y resiliencia viene el uno con el otro, ¿no? Cómo sostener la energía en la agencia, cómo hago que la gente se mantenga energetizada, porque es muy distinto estar motivado que estar energetizado. Hoy necesito a mi gente primero energetizada, porque si tienes energía, entonces buscas esos motivos para generar la acción. Entonces la resiliencia no es aguantar, ojo, la resiliencia no es aguanto, la resiliencia es responder con propósito. ¿Cómo? Primero, identidad clara. Claramente entender dónde estoy, cuál es mi función y qué tenemos que hacer. Esto como gerente, todos los lunes debe de quedar perfectamente claro con tu equipo. Al inicio de cada semana. Mi control emocional. Entender que sí, por supuesto, vamos a llegar a cierre de mes y vamos a llegar a cierre de mes con cierta presión. Es normal que va a existir la presión, que vamos a llegar con tensiones, normal que vamos a llegar,
Pero si llegamos con una identidad clara y llegamos con disciplina, llegamos con una capacidad de aprendizaje, de poder entender todas las semanas qué es lo que está funcionando y qué es lo que está funcionando, entonces el resultado va a ser mejor. Tenemos que detectar errores y corregirlos en tiempo y forma. Y cuando hablo en tiempo y forma, en el artículo, en un artículo anterior también hablaba mucho o platicaba la revisión mensual. La revisión mensual viene el día 15 del mes siguiente. Entonces, si yo estoy revisando, quiero revisar julio, me tengo que esperar hasta el 10, 15 de agosto para poder tener toda la información, toda la data y revisar julio. Y ya a julio no le puedo cambiar nada. A julio no le puedo hacer nada. Nada más puedo aprender para mejorar en septiembre, ni siquiera en agosto, En septiembre voy a mejorar lo que vi en julio. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esas pausas todos los miércoles de todas las semanas? 52 miércoles que tiene el año, los 52 veces haces una pausa para detectar los errores, para corregirlo en ese momento. Me quiero imaginar que tus resultados empezarán a mejorar de forma importante, de forma dramática. La pregunta que te hago en este podcast, y quiero terminar con esta pregunta, de la cual van a salir otras 4. Pero la pregunta inicial de reflexión: ¿estás liderando hoy desde la claridad de lo que buscas o desde la urgencia que te piden? Piénsalo. Y te dejo con algunas preguntas para que lo cheques con tu equipo, contigo mismo, y a partir de aquí puedas construir algo mejor. ¿Mis hábitos están construyendo carácter o contaminando la operación? Y pregunta fuerte, ¿Mis hábitos como director, como gerente, como líder en mi organización, están construyendo carácter del equipo o contaminando la operación? Segunda pregunta: ¿mi equipo depende de mí o del sistema? Y de acuerdo a tu respuesta, sabes qué tienes que hacer después. Tercera pregunta: ¿guío desde la estructura o guío desde la emoción? Y ojo, no estoy diciendo que las emociones son malas. Las emociones hay que saberlas utilizar a nuestro favor, no en contra. Entonces, cuando tú guías, ¿tienes una estructura para guiar o estás guiando de acuerdo al estado de ánimo en el que te encuentras ese día? Y si no estás de ánimo, a lo mejor no lo hago, y si estoy de ánimo, a lo mejor sí. Y última pregunta: ¿qué hábito, si se repitiera todos los días, cambiaría por completo los resultados de mi agencia, de mi departamento o de mi equipo? Confundir emociones con propósito es uno de los mayores errores que existen en el liderazgo. El trabajo del líder de hoy en día, del líder contemporáneo, no es mantener motivado al equipo con energía del momento, sino crear entornos, un medio ambiente donde la disciplina diaria supere la inspiración. Y no estoy diciendo que no tengamos que inspirar, pero una de las herramientas más fuertes que tenemos hoy en día y que no utilizamos es la disciplina. La grandeza no es un acto singular, es un hábito, y esto lo dice Jim Collins en su libro Good to Great. Excelente libro que leer. La grandeza no es un acto singular, es un hábito. Muchas gracias, soy Mau Espinosa, esto fue G20 Newsboard, y recuerda, si lideras desde la emoción, improvisas. Si lideras desde la disciplina, construyes futuro. Gracias por compartir esto, gracias por suscribirte y sobre todo, gracias por seguir creyendo que se puede liderar desde la estructura, claridad y propósito diario, y sobre todo, seguir confiando en nosotros. Hasta la próxima.